Si nosotros hacemos un resumen de nuestra vida, si hemos creído en Cristo, nosotros podemos decir, Dios nos ha tratado bien. Padre, tú has tratado bien a tu siervo, porque no nos ha pagado conforme a nuestra maldad, sino que antes, por el contrario, su palabra de verdad ha venido a nuestra vida y nos ha traído el anuncio de la salvación en Cristo. Entonces, nosotros podemos decir, Él nos ha tratado bien, porque Él no nos dejó en nuestras tinieblas, sino antes, por el contrario, dice su palabra, nos ha trasladado del reino de las tinieblas en el que estábamos atrapados al reino de su luz admirable. Entonces, conforme a su palabra, Él nos ha tratado. Conforme a su palabra, ha sido nuestro bienhechor. Aleluya. Entonces encontramos en este texto el testimonio de la experiencia personal, un testimonio de la bondad de Dios, de su misericordia, de sus tratos para con nosotros. Y también encontramos lo precioso, lo hermoso de su palabra. Tú, oh Jehová, me has tratado bien, a mí que soy tu siervo, conforme a tu palabra, aleluya. Y así comienza esta porción del Salmo 119, desde el verso 65 hasta el 72. Y es necesario que comience así, porque esta porción de la palabra nos habla de la disciplina de la aflicción, del dolor como una disciplina de parte de Dios. Entonces el punto de partida tiene que ser, tú me has tratado bien conforme a tu palabra, a mí que soy tu siervo. Aleluya, bendito sea su nombre. Hermano, y el versículo 66 dice lo siguiente: enséñame buen sentido y sabiduría, porque he creído tus mandamientos. Aleluya. Entonces, como hemos creído sus mandamientos, nos estamos moviendo en fe, querido hermano. Creemos los mandamientos de Dios. Wow. Hermano, aquí el salmista, como lo vamos a ver, ha sido levantado, educado, tratado, conformado a la voluntad de Dios en medio de las aflicciones. Y entonces, en esa experiencia de vida, él aprendió a creer los mandamientos de Dios. Y esto es maravilloso, querido hermano, porque es fácil tener fe en las promesas de Dios. Hermano, eso es fácil. Y tengo que decirle, en las promesas de Dios cree cualquiera. Porque no es difícil creer en las promesas de Dios. Pero esa fe tiene un complemento. No solamente debemos creer en las promesas de Dios, sino que también es necesario creer en los mandamientos de Dios. Porque son los mandamientos de Dios los que nos ayudan a crecer en santidad. Las promesas de Dios son maravillosas, pero no solamente tenemos que caminar en las promesas, tenemos también que caminar en sus mandamientos.
Y la disciplina de la aflicción nos ayuda a, a amar, a creer en esos mandamientos. Ahora bien, él dice, el salmista dice, enséñame buen sentido y sabiduría. El salmista se reconoce un aprendiz, un discípulo del Señor y le dice al Señor, enséñame, enséñame. Pero él ha aprendido no solamente las promesas, ha sido enseñado no solo en las promesas de Dios, también ha sido enseñado por el Señor en su experiencia de vida, en la disciplina de la aflicción. Ha sido enseñado en los mandamientos del Señor. Aleluya. Entonces él entiende esto y él dice, no solamente amo sus promesas, también amo y creo en sus mandamientos, porque sus mandamientos son necesarios para mí como siervo, como hijo. Y entonces pide algo maravilloso, hermano. El salmista dice, enséñame buen sentido y sabiduría. Enséñame buen juicio. Enséñame sabiduría. Hermano, porque no solamente basta con tener buen sentido, es necesario tener sabiduría. Cuando dice enséñame buen sentido y sabiduría, quiere decir que nosotros debemos tener buen corazón, buen sentido, hermano, pero tenemos que tener buena cabeza. Eso es lo que quiere decir. Porque hay gente de fe que tiene buen corazón, pero no tiene buena cabeza. Son dos cosas diferentes. Tiene buen sentido, pero no ha adquirido sabiduría. En su ser interior se mueven en el amor al Señor. En su ser interior aman las cosas espirituales, pero no han adquirido aún sabiduría. La palabra de Dios deja eso claro porque hay gente que ama al Señor, hay gente que es salva, pero no tiene buena cabeza. Por eso no toma buenas decisiones. Por eso no sabe cómo levantar su casa, cómo guiar su casa. Hay hombres de fe, hay hombres de buen corazón que son buenos esposos, son buenos padres, aman a los suyos y al Señor, aman la iglesia con todo su corazón, pero no saben dirigir el barco de la familia. No saben cómo ser cabeza de familia. Entonces tienen buen sentido, pero les falta sabiduría. Tienen buen corazón, pero tienen mala cabeza. Hay madres que se entregan por sus hijos, aman a sus hijos, aman su hogar, su esposo. Tienen buen corazón, pero les falta sabiduría. Tienen buen corazón, pero no tienen buena cabeza. Entonces guían a sus hijos por donde no es. Antes que acercarlos al Señor, les hablan mucho de Dios a sus hijos, pero ellas mismas apartan a sus hijos del Señor. Entonces, por eso el salmista dice, enséñame buen juicio, transforma mi corazón, pero dame sabiduría. Porque no solamente quiero tener un buen corazón, no solamente quiero agradarte con mi corazón, también quiero agradarte con mi mente. Porque la palabra de Dios dice, oramos con el espíritu, pero también con la mente. Alabamos con el espíritu, pero también con la mente.
Y entonces la palabra de Dios nos dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios que da a todos sin reproche. Aleluya. Y en el versículo 67, él hace una reflexión profunda y él ve su vida antes de la disciplina del Señor y después de la disciplina del Señor. Dice el salmista, antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. Hermano, este versículo a mucha gente de iglesia hoy no le gusta, porque hoy se predican bendiciones, se predican las promesas de Dios de prosperidad y de todo lo demás, pero se ha olvidado una parte fundamental de la palabra. Es que Dios es Padre y Dios sí disciplina, hermano. Y eso está claro en toda la escritura. Nosotros somos sus hijos. Y si nosotros decimos que somos sus hijos, entonces debemos esperar la disciplina de nuestro Padre cuando nos descarriamos de alguna u otra manera. Hermano, porque hay gente de fe que no discierne por desconocimiento de esta verdad, porque no le han predicado eso, porque se predica que Dios te va a bendecir, te va a prosperar, que vivas como quieras. No, esa no es la palabra de Dios. El verdadero evangelio dice que nuestro Padre nos disciplina porque nos ama. Y el salmista dice, antes de que fuera yo humillado, andaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. El Señor permitió ciertas circunstancias alrededor de él para que él se encaminara, enderezara sus sendas. En el versículo 69 podemos ver lo que el Señor permitió que le pasara a David para que David enderezara su camino. Aleluya. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo me he regocijado en tu ley. El Señor permitió mentira, calumnia, persecución. El Señor permitió que alrededor de David hubiera gente que le humillara. Ahora, David tenía la perspectiva correcta. David allí, hermano, no se puso a tocar el arpa para calmar los demonios como lo hacía con Saúl. Aleluya. David entendió que esa humillación era permitida por su padre para que enderezara su camino. Hermano, porque puede usted buscar oración para que reprendan los demonios. Puede usted buscar oración, puede usted orar, puede ayunar para alejar los demonios. Pero quizá la humillación por la que esté pasando sea permitida por el Señor como disciplina suya. Y eso tenemos que discernirlo. Tenemos que entenderlo. David reflexionó y lo más precioso de David era que aunque se descarriara,
Él sabía que su único camino seguro era la presencia del Señor. Y él era sensible a la palabra. Y David se arrepentía y clamaba por perdón. Por eso en la oración de David era: devuélveme la alegría de tu salvación. Yo la quiero. Yo la necesito, ese gozo tuyo. Ese gozo tuyo yo lo necesito. Y David se encontraba con ese perdón del Señor. Por eso él no le reclamó al Señor. Él dice: contra mí forjaron mentira los soberbios. Dice: mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. David aquí no dice: pero tu palabra promete tal cosa. Pero es que Dios me ha dado una palabra. Y hay mucha gente diciendo: Dios me dio una palabra. Y está esperando un cambio según esa palabra, y dice: ¿por qué se tarda la palabra del Señor en cumplirse? Hermano, tenemos que pensar si estamos amando más la promesa de la palabra que el mandamiento de la palabra. Aleluya. Tiene que haber un equilibrio, hermano, porque la palabra de Dios, la Biblia, no son solo promesas, también son mandamientos. Porque el Señor nos pide ser obedientes. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Y por eso él dice: aunque los soberbios contra mí forjaron mentira, en medio de esa humillación, en medio de ese quebranto, en medio de esa persecución, David aprendió a guardar de todo corazón los mandamientos de Dios. Aleluya. Sus adversarios se volvieron aún más soberbios. Dice: se engrosó el corazón de ellos como sebo. Eso quiere decir, su maldad fue cubierta de una grasa, de una capa de grasa tan gruesa que perdieron toda sensibilidad y hacían más daño cada vez. Pero entre más la maldad de sus adversarios crecía, dice David: mas yo me he regocijado en tu ley. Aleluya. En medio de la tribulación, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, David entendió que el Señor estaba obrando en su vida para santificación. Y entonces él pudo decir: en tu mano están mis tiempos. Hermano, y es cierto que tenemos un adversario, nuestro enemigo, el diablo. Pero es aún más cierto y más real que de parte nuestra está Jesús. Por lo tanto, en nuestra vida no pasará nada que no sea permitido por el Señor para nuestro crecimiento en su presencia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros tenemos la perspectiva de David, podemos caminar en medio de nuestra prueba, regocijándonos en la ley del Señor, en el mandamiento del Señor. Y aprendemos en medio de eso a guardar de todo corazón lo que el Señor nos pide. Quien así camina, aleluya, jamás
será avergonzado. Y en medio de su debilidad se hará patente el poder y la misericordia de Dios que jamás nos abandonan. Aleluya. David no hizo pataleta con Dios. David no se quejó. David no renegó. David sabía que la mano poderosa del Señor estaba sobre él. Por eso pudo escribir, aleluya, que yo te enseñaré, yo te mostraré el camino que debes andar, porque sobre ti están puestos mis ojos. Y en medio de la tribulación, en medio de la persecución, de la prueba, de la difamación, de la injuria, aleluya, de esas tramas, de esas estrategias de sus enemigos, cuando las tinieblas lo quisieron destruir, David solo podía decir, Señor, mis adversarios son muchos, han forjado, han maquinado contra mí. Su maldad contra mí se ha engrosado como cebo, se volvieron insensibles. No les duele lo que estoy sufriendo, su maldad contra mí. Pero a mí lo único que me importa es que tus ojos, Señor, están puestos sobre mí, y en medio de esta dificultad me vas a mostrar, me vas a enseñar el camino que yo debo seguir. Aleluya. Por eso el profeta David pudo decir, esta humillación, aleluya, esta humillación que permitiste me encarriló, porque antes de que yo fuera humillado, andaba descarriado. Pero ahora dice, yo guardo tu palabra. Aleluya. Ahora he sido llevado a otro nivel. Ahora hay un mayor nivel de gloria en mi vida. Ahora la gracia tuya sobre mí es mayor que la gracia tuya sobre mí en el día de ayer. Bendito sea su nombre. Y entonces en el versículo 68, David no puede decir otra cosa más que, bueno eres tú, Señor, y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Sigue enseñándome. Y aquí David hace una distinción. David dice, tú eres bueno y también eres bienhechor. Aleluya. Él es bueno porque su naturaleza es la bondad. Aleluya. Pero él es bienhechor porque no solamente él es bueno, él hace cosas buenas para nosotros. Y una de las cosas más buenas que el Señor hace con nosotros es disciplinarnos. Aleluya. Si Dios no nos disciplinara, querría eso decir, el Señor reprenda al diablo, querría eso decir que su gracia no está sobre nosotros. Pero como su gracia nos alcanzó, por su gracia hemos sido hechos hijos suyos. Y si somos hijos suyos, entonces su amor nos disciplina. Por eso no nos da todo lo que pedimos. Por eso hay cosas difíciles que permite para que nosotros enderecemos nuestras sendas. Bendito sea su nombre.
porque hay un camino de santidad en el cual Él nos está guiando. Y cada uno de nosotros tenemos cosas que no nos hacen bien. Y ese va a ser un camino constante de toda nuestra vida. Aleluya. Por eso el versículo 71, en el versículo 71, David vaya como resumiendo esta parte. Y en el versículo 71 dice, aleluya, ha sido un bien para mí el haber sido humillado. ¡Wow! Para que aprendiera tus estatutos. Bendito sea el nombre del Señor. Ha sido un bien para mí tu disciplina. Ha sido un bien para mí que hubieras permitido esta circunstancia difícil. Porque si no hubiera sido así, yo no hubiera aprendido tus estatutos. Yo no hubiera aprendido obediencia. Yo no hubiera avanzado en el camino de la santidad. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero leerles, hermano, una pequeña reflexión ya para terminar. Una pequeña reflexión de un hombre, se llamaba Abraham Wright. Él vivió en el siglo XVII y él hace una reflexión acerca de esta parte del Salmo 119, la novena octava del Salmo, y habla acerca de lo bueno que es Dios cuando nos aplica disciplina. Y él dice, la enfermedad sirve para enmendarme. La pobreza me enriquece. La debilidad me da fuerzas. Por lo tanto, yo no dudo en exclamar, Señor, si tú no me reprendes, es señal de que no me tienes en cuenta. Wow. Y Abraham Wright toma estas palabras de Bernardo de Claraval, un hombre absolutamente, eh, digamos, grande en la fe del siglo XIII. Y Bernardo de Claraval decía eso, Señor, tu reprensión, tu disciplina, lo único que me demuestra es que tú me tienes en cuenta, que tus ojos están puestos sobre mí. Porque si yo no tengo una medicina amarga que beber, entonces es porque estoy sin médico. Y si tú no me corriges, quiere decir que no soy tu hijo. Aleluya. Hermano, si Dios nos corrige, estemos gozosos, porque eso significa que somos sus hijos.
Y si en algún momento de nuestra vida el Señor nos da a beber medicina amarga, estemos felices, porque eso significa que tenemos médico, aleluya. Y si el Señor nos reprende, es porque sus ojos están sobre nosotros y Él tiene en cuenta todas las cosas de nuestra vida, porque Él es Padre. Ahora David termina diciendo en el versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Hermano, esto lo está escribiendo un hombre que fue riquísimo. David tuvo muchísimo dinero. No estamos hablando de una persona que no tiene nada y entonces dice, ¿para qué la plata? No estamos hablando de eso. La plata no sirve para nada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que tenía muchísimo dinero, fama y reconocimiento. Por lo tanto, él pudo hacer una evaluación objetiva y pudo decir, mejor es la ley de tu boca que millares de monedas de oro y de plata. Aunque fue corregido, aunque fue puesto en la humillación, en la aflicción por la mano del Señor, David aprendió. Y nosotros entonces debemos pedirle al Señor buen juicio, buen sentido y sabiduría para sacar ganancia de las circunstancias difíciles. Porque hay gente, como dice Pablo en 2 de Timoteo 3:7, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Que hay gente que no aprende nada de las circunstancias difíciles. Y eso hace que más superando una dificultad, estén ya a las puertas de una dificultad nueva, porque están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. La experiencia de nuestra vida, hermano, tiene que ser un camino para llegar al conocimiento de la verdad. Dios es nuestro Padre y no temamos. En sus manos estamos seguros. Y no se le olvide que si Él da la prueba, también dará la salida. Aleluya, bendito sea el Señor. Y tenemos que animarnos los unos a los otros en este camino. Y tenemos que orar pidiéndole al Señor, enséñame tus mandamientos. Quiero amar tus mandamientos. Quiero ser un hijo obediente a su Padre. Y podemos decirle al Señor, gracias. Gracias por esos momentos difíciles. Ayúdame a sacar ganancia de ellos. Que yo pueda sacar una ganancia de ellos. Que no pase por los momentos difíciles sin aprender, sino que a través de mi experiencia de vida, yo pueda llegar al conocimiento de tu verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Queridos hermanos, oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, porque tú a través de tu palabra hoy nos haces ver lo grande de tu amor.